Bueno, empiezo agradeciendo a Sepia por la posibilidad de compartir el trabajo con organismos genéticamente modificados, esta vez desde el punto de vista de una empresa no nacional, sino que tiene una casa matriz en otro lugar internacional y por lo tanto algunas actividades como las que estuvieron describiendo no se hacen a nivel local. Mi idea es mostrarles el proceso que implica llevar a un evento hasta su fase de comercialización. Vamos a ver el ciclo de vida de un producto transgénico, la selección de un evento para su comercialización, pero en una etapa más avanzada, no la inicial que estuvo contando Dalia, sino las que vienen después, los ensayos a campo, algunos ejemplos de ensayos regulados a campo y quién los realiza, y después ya meternos un poquito más, igual brevemente, pues ya se ha hablado bastante, en la descripción de los ensayos a campo y desde una empresa la importancia que tiene el manejo responsable de estos OGM regulados, que ya vimos que tienen un marco regulatorio muy robusto y para poder seguir en actividad, trabajando, necesitamos hacerlo de manera responsable y cuáles son los procedimientos o protocolos que hay, así muy brevemente, para poder llevar ese trabajo de manera responsable. Entonces, repasando un poco el ciclo de vida de un producto transgénico, desde el descubrimiento del gen, pasando por investigación y desarrollo, quizás la producción puede ser regulada o no, después ya el evento es aprobado, ya se puede comercializar, entonces sigue su ciclo de vida comercializándose, distribuyendo las semillas, se produce, se usa el cultivo y en algún momento se descontinúa el evento porque es reemplazado por uno que lo supera, porque ya quizás perdió la eficacia, por varios motivos se decide terminar con el producto. Entonces, en el primer ciclo, los primeros momentos es un evento regulado, como vimos, después ya se desregula y sigue su ciclo como cualquier otro producto. Bueno, nos vamos a dedicar entonces un poquito a hablar de la parte de investigación y desarrollo y o producción, que es cuando todavía está regulado. Entonces, una vez que se completa todo lo que estuvo contando Dalia, que se hace a nivel nacional, que en una empresa internacional se hace en una casa matriz y no acá, lo que uno ya intenta pasar de 100 o cientos potenciales eventos comerciales y reducir ese número quizás a 5. De esos 5 en una segunda etapa de desarrollo se reducen a 3. Y en la última etapa ya se elige el evento que se va a presentar y se va a hacer el pedido comercial. Durante toda esta etapa de desarrollo, como estuvimos viendo, para poder seleccionar el evento final es necesario hacer un montón de ensayos. Algunos son de laboratorio, de caracterización del evento, de número de inserción, por ejemplo, de los genes en el genoma, de dónde se insertó y demás, y otros son de evaluaciones a campo. A la vez, entonces, para poder seleccionarlo, la empresa necesita caracterizarlo en diferentes ambientes, ver la eficacia que tiene en el campo, a ver cuál es el que se expresa de manera más estable en el momento que queremos, en un nivel de expresión que es el que a campo muestra el fenotipo deseado, si es insecticida, que tenga la protección adecuada contra los insectos blancos, que no afecte a otros insectos blancos. Bueno, toda esa que no afecte a otros insectos blancos vendría a ser ya más un tema de evaluación de riesgo, pero la empresa, para poder presentar el evento candidato, necesita caracterizarlo muy bien y lo ideal es hacerlo tanto en laboratorio como a campo, viéndolo cómo se comporta bajo diferentes ambientes y demás. A la vez, en la última etapa, cuando ya uno tiene de 3, 2, un evento potencialmente comercial, empieza a estudiar, a hacer la evaluación de riesgo, que es lo que después se presenta y nosotros llamamos un paquete regulatorio. Son todos los estudios que muestran que el evento es inocuo, es más, se hace la evaluación de riesgo que no afecta al ambiente, entonces el paquete regulatorio se presenta a CONAVIA, que evalúa el riesgo ambiental que tiene ese evento, y a SENASA se presenta el paquete regulatorio con los estudios que muestran que no afecta a la alimentación humana ni animal.
Entonces, para armar ese paquete regulatorio, que en realidad son estudios que responden a hipótesis de riesgo que se plantean para un evento, entonces, qué sé yo, la proteína es tóxica, bueno, se hacen estudios toxicológicos, entonces ese es el estudio que responde a esa hipótesis de riesgo, ¿no? La proteína afecta, además de a las plagas blancos a las que quiere afectar si es un evento insecticida, afecta a otros organismos, se puede hacer en laboratorio o se puede hacer a campo. Entonces se hace un estudio que se llama NTO o Non-Target o de organismos no blancos, en donde se evalúa a campo cómo se comporta el evento, obviamente en una planta, cómo se comporta el evento frente a esos organismos no blancos. Entonces, tanto para la selección final del evento como para armar este paquete regulatorio que responde a esas hipótesis de riesgo que se pueden plantear, se necesitan hacer ensayos a campo. Entonces, en la primera etapa, en donde hay selección inicial de eventos, se hacen algunos ensayos de eficacia, en donde se ve la eficacia a campo del evento, se hacen ensayos de cría en donde ese mismo evento ya seleccionado y que ya pasó por invernáculo y se evaluó tal cual dijo Dalia, se empieza a ver, se empieza a incorporar a las líneas elite. Por eso se empieza a ver cómo se comporta en las líneas que son elegidas por la empresa, como el germoplasma ideal, o esos los que usan para hacer los híbridos comerciales o las variedades comerciales. Entonces, eso a medida que se va haciendo la selección, a la vez se va introgresando en algunas líneas elite y también se hacen ensayos de eficacia. Con toda esta información, más otra información de laboratorio, se van seleccionando estos eventos y reduciendo el número. En una segunda etapa se repiten algunos de los ensayos, entonces se hacen más ensayos de eficacia, viéndolos en diferentes ambientes, más ensayos de cría en donde se va introgresando el evento en materiales y ya se empiezan a hacer ensayos comparativos de rendimiento. Entonces, si es en el caso del maíz, esa línea que ya tiene bastante introgresado el evento, se cruza con la otra línea convencional y se ve cómo se comporta el evento en híbridos. Entonces, se hacen ensayos comparativos de rendimiento. A la vez, los ensayos comparativos de rendimiento ayudan a ver cómo se comporta el evento o el maíz con los maíces convertidos que tienen incorporado el evento en diferentes ambientes. Si mantienen la estabilidad que tenía el híbrido convencional, si hay efectos no esperados, porque quizás si el evento se introdujo en el medio de un gen que es importante en cuanto a características agronómicas y siendo extremos, no sé, pierde la dominancia apical, ya evidentemente aunque exprese muy bien la proteína y demás, ese producto no sirve. Entonces se van descartando a través de características fenotípicas y de caracterización y evaluación de la eficacia los eventos, hasta que quedan pocos. Y en la última etapa, no solamente se siguen haciendo estos, para la selección final del evento comercial, se siguen haciendo estos ensayos y además ya se agregan otros ensayos, que son, por ejemplo, los demostrativos, como contaba Mónica, de los demo plots, cuando ya uno está próximo al lanzamiento comercial porque sabe que ya está avanzado en la etapa de evaluación del evento, ya se determinó que es inocuo desde el punto de vista ambiental, desde alimentación humana, en SENASA de alimentación humana y animal, y ya está próximo a la firma, uno ya quiere ir mostrando la tecnología a los productores. Todavía el producto es regulado. Entonces hace estos ensayos de demo plots o ensayos demostrativos en donde lo muestra, empieza a incrementar las líneas transgénicas y a hacer producciones para tener las bolsas listas para el lanzamiento en cuanto se apruebe. Y también en España se hacen, cuando todavía no está presentado el paquete, obviamente, para poder completar ese paquete regulatorio, dependiendo de qué hipótesis de riesgo falta responder, porque por ejemplo en el caso de empresas donde la casa matriz de empresas no nacionales donde la casa está acá, no tenemos que hacer todos los ensayos, sino que algunos ensayos ya están hechos en otros lugares. Entonces nosotros completamos con los ensayos necesarios para responder esas hipótesis de riesgo que pueden, si es que quedaron, ¿no? Entonces
Se pueden hacer ensayos de composición y expresión y agronómicos, esos en general sirven se pueden hacer de manera local o global y por transportabilidad. Las conclusiones son adaptables acá, en donde se ve cómo en diferentes ambientes se evalúa la composición del grano, la expresión y las características agronómicas en diferentes ambientes, más allá del ambiente local o no, como ante la diversidad de ambientes, son ensayos que se comparan con la versión convencional. No hay diferencias biológicamente significativas en cuanto a composición, expresión y características agronómicas. Entonces se ve que ante la variabilidad de ambientes se comporta de la misma manera y que no hay efectos, digamos, no esperados. Porque la característica, el carácter que se introdujo es eficacia frente a insecticida frente a un insecto, a una plaga target, que lo único que se modificó fue eso, el resto no, sigue de la misma manera. Y después también se hacen ensayos comparativos de rendimiento y para poder registrar al híbrido, porque una vez que se aprueba el evento hay que registrar el híbrido con ese evento. Para eso INASE tiene un sistema de registro de híbridos donde evaluarse 3 años, 3x2 o 2x3, ¿no? 3 años 2 localidades o 2 años 3 localidades mínimamente. Entonces esos ensayos también se van haciendo en las etapas más avanzadas con el evento regulado. Y también se pueden hacer de observación agroecológica, dependiendo de cuáles son las hipótesis de riesgo Entonces, estos últimos que estaba hablando son para completar el paquete regulatorio para hacer la evaluación de riesgo. Pero todos estos ensayos que estuve enumerando y describiendo, son todos ensayos regulados y se enmarcan en la resolución de fase 1 que estuvimos viendo en detalle. Acá algunos ejemplos de ensayos regulados a campo, ensayos de eficacia. Entonces, en esto se evalúa la eficacia del evento, puede ser herbicida, insecticida u otra característica, como hablábamos de tolerancia a sequía. Ensayos de cría, en donde se observan las líneas, se observa cómo se comporta el evento en la elite y también se empieza a introgresar o incorporar el evento a líneas elite por retrocruzas, ¿no? Entonces uno tiene la línea transformada, tiene la línea elite, las cruza y la progenie en promedio va a tener el 50% del germoplasma de uno, el 50% del otro y se seleccionan las plantas que contienen el evento de interés, las que sí lo tienen, generalmente con un marcador, como puede ser herbicida, aplicando, si tiene tolerancia a glufosinato, se aplica glufosinato, las que sobreviven son las que tienen el evento, y después hay otros métodos por asistencia con marcadores moleculares, uno puede elegir la que tiene porque es una curva de Gauss, ¿no? En promedio es el 50% germoplasma de uno y de otro, pero se puede elegir las que tienen quizás el 80% de germoplasma de la línea elite y el evento. Entonces, así, por medio de retrocruzas, uno termina con la línea que le interesa, que tiene el 99.9% del germoplasma elite más el evento. Esa es la que queremos, ¿no? ¿Se entendió? Sí, bueno. Y después ensayos de rendimiento también, lo que hablábamos, evaluar cómo se comporta esa línea cruzada con otra línea en un híbrido, o si es una soja, cómo se comporta esa variedad en diferentes ambientes, y eso ayuda también a la selección de los eventos. Y después también está, más que ensayos regulados, es producción a campo, como estábamos hablando de semilla comercial, para la cual hay una regulación específica. Y acá tenemos los regulatorios, los que son para responder a las hipótesis de riesgos que pueden surgir en la evaluación de riesgo del evento para su aprobación comercial. Uno puede ser estos que les comentaba, composición, expresión y agronómicos, en donde se caracteriza el evento. Las agencias regulatorias lo usan para descartar quizás efectos no intencionales a través de la expresión, de la observación fenotípica, que son características pleiotrópicas, y en la composición. Son ensayos que son muy intensivos, requieren muestreos en semanales, quincenales, mucha toma de muestras en varias localidades y que requieren una expertise, una dedicación importante. Lo mismo los ensayos NTO, Non-Target Organisms, o para evaluar el efecto que tiene sobre
los insectos benéficos, no el insecto target, que es la plaga, sino los otros insectos. Y estos también requieren gran conocimiento de entomología. ¿Quién realiza los ensayos? Nuestra experiencia es que hay algunos ensayos que están realizados por personal de la empresa de investigación, especialmente todo lo que es introgresión, cría, la evaluación en las líneas ELIT y demás. Y después hay otros que están realizados por cooperadores externos que están contratados para esos ensayos, especialmente los ensayos de rendimiento en varias localidades regulados que implican un trabajo muy intensivo, los ensayos de exposición, expresión y agronómicos si es que se deciden hacer localmente porque no se cuenta con ellos a nivel global. Son ensayos que están hechos bajo las normas GLP, que es como un ISO algo, se llama Good Laboratory Practices, pero es a campo. Requieren, bueno, mucho conocimiento, entrenamiento, etcétera. Y después varios ensayos de eficacia con infestaciones artificiales. Generalmente se contratan entomólogos que tienen las cámaras de cría, si es que uno no las tiene en la empresa internamente. Y bueno, y estos cooperadores pueden ser públicos privados. Hay empresas que se han armado especialmente para dar servicio para los ensayos regulados. A la vez, como dijimos, hay auditorías externas para cada uno de estos ensayos que están hechas por INASE, SENASA, y también hay, en general, las empresas, sabiendo toda la responsabilidad que implica llevar a cabo estos ensayos, tienen un área que se dedica exclusivamente a hacer auditorías internas y a controlar que todo lo que se aprobó en ese permiso experimental se esté cumpliendo de manera adecuada. Hay veces que está contratado por la empresa de manera externa y hay veces que la empresa puede estar adherida a algún programa especial determinado, por ejemplo, Excellence Through Stewardship, ETS, en donde hay auditorías de esta empresa que especialmente se dedica contratado por la empresa, a auditar a empresas. Y después va con el informe y dice, se cumplió todo, cosas que aconsejamos mejorar y demás. Bueno, y después están las externas, las que cumple el Estado. Ahora, cuando hablamos de la importancia del manejo de OGM regulados, nosotros como desarrolladores, por un lado tenemos razones técnicas, que es evitar el escape de los eventos al medio ambiente y a la cadena alimenticia, hasta tanto sea aprobado comercialmente, mantener la integridad del producto en los materiales de investigación, que no haya mezclas y demás, porque además a nivel investigación eso podría ser un gran error, y mantener una trazabilidad de los materiales regulados. Y a la vez, como dijimos, tenemos compromisos asumidos con el gobierno que tenemos que cumplir. Es por eso que para poder llevar a cabo estos ensayos regulados hay un montón de componentes de un programa, de estos programas, que son como piezas, que es muy importante encastrar de manera correcta para que no haya errores. Y esto va desde un contrato hecho, si es con un cooperador que va a hacer el ensayo, en donde se compromete a seguir un montón de requisitos que le pedimos, un contrato hecho con el dueño del campo para poder hacer ensayos. Nosotros el año pasado aproximadamente sembramos 200 ensayos regulados en diferentes ambientes, en diferentes localidades, para poder hacer un buen seguimiento. Lo que se hablaba de las auditorías, que el cerco esté en condiciones adecuadas o que no tiren vacas al lado, que se pasen y terminen, le pedimos al dueño del campo que se haga cargo y que se comprometa con ciertas cosas. O sea, básicamente el campo tiene que ser o un amigo o alguien que los quiere mucho, porque es como muy complicado cumplir con todos los requisitos que se les solicitan contra un ensayo convencional, ¿no? Hacemos entrenamientos, toda la gente que va a, de alguna manera u otra, estar vinculada ensayo regulado a campo, tiene que ser entrenada, firmar que fue entrenada, que acepta todas las condiciones, que las entiende, que las va a aplicar y demás. Abajo dice permisos.
necesitamos tener los permisos aprobados y que contemplen todas las actividades que se van a llevar a cabo en el campo y que hayan sido aprobadas. Tiene que haber comprensión de procedimientos, todos los que van a estar involucrados en este ensayo tienen que entender claramente qué es lo que fue autorizado, cómo fue autorizado hacerlo, cuáles son las alternativas que tiene y cuáles no puede usar como alternativas que sean lógicas. Si esa no fue autorizada porque no se comprendió dentro del permiso o porque no se consideró poco riesgosa, se consideró riesgosa, no las pueden aplicar. Tiene que haber compromiso, mucho detalle, mucha pila, energía. Como dijimos, también tenemos evaluaciones internas y un área en la que se dedican exclusivamente a controlar cómo se hacen estos ensayos y una muy clara definición de los roles y responsabilidades de cada persona dentro del ensayo. También, una vez que se aprueba un permiso experimental, para poder llevarlo a cabo, más allá de estas piezas que dijimos que tienen que encastrarse y que entiendan qué es lo que fue autorizado y qué no, hay procedimientos operativos estándar para el manejo de material regulado. Entonces hay una descripción muy clara de procedimientos desde la firma del contrato, el movimiento de semilla y material vegetal. Por ejemplo, un OGM regulado tiene que moverse con triple contención y eso tiene que estar siempre. Si es un surco, 30 semillas en un sobre, bueno, el sobre, una bolsa y la caja. Siempre tiene que haber triple contención. Y bueno, hay un montón de otros requisitos que no nos vamos a meter, pero bueno. Después, cómo recibir la semilla, el material vegetal, cuando se empieza a preparar un ensayo antes de la siembra, cómo abrir la caja, separar, estar físicamente del resto de los materiales de cría convencionales para evitar posibles mezclas. El objetivo es, y es lo que en lo que se focaliza una evaluación para aprobar un expediente con un permiso experimental, es manejar el riesgo, es decir, minimizar ese riesgo. Más allá del módulo B, que quizás explica de qué se trata el evento, lo más importante ahí, creo yo, es ver si eso afecta las características reproductivas que a campo pueden traducirse en un incremento del riesgo o que se tienen que manejar de manera diferente. El fase 1 se dedica, creo yo, ¿no? Se focaliza más en evaluar el manejo del riesgo, cómo hacer para minimizar ese riesgo para poder llevar a cabo ese ensayo con el mínimo riesgo. En cambio, fase 2, que se dedica a evaluar el riesgo. Entonces, ahí sí se evalúa qué riesgo ese evento tiene para el ambiente o para la alimentación. No sé por qué me fui para allá, pero bueno, en cuanto a recepción de la semilla y material regulado, siempre minimizando el riesgo. Poner carteles, que todos los que vayan a estar estén entrenados, barrer hasta la última semilla, si quizás se cayó alguna y uno tiene dudas, a disposición final, no mezclar. Acá cada grano vale, como cada vida, cada grano vale. En almacenamiento, en general, se tiene todo almacenado muy bien identificado. Nosotros teníamos la jaula de material regulado que está cerrado, con candado. Solamente un par de personas responsables que están identificadas en la jaula son los que pueden acceder. Cada vez que se hace un movimiento de semilla, se tiene un balance de esa semilla que además es auditada, porque como habíamos dicho, si un ensayo va a disposición final, se quema todo y se destruye. Ahora, si uno cosecha, dice, bueno, voy a cosechar. ¿Cuál es el objetivo? Futuros ensayos. Coseché 20 kilos. De esos 20 kilos, en un próximo pedido comercial voy a usar experimental, en una solicitud experimental, voy a usar de los 20 kilos que quedaron, 5 para este expediente. Bueno, sembré los 5, quedan 15. Entonces, ese balance y ese seguimiento del balance hay que seguirlo muy de cerca, muy en detalle y muy claro. Después hay protocolos para la ubicación de parcelas, que estuvo contando Mónica las cosas que se tienen en cuenta, para la siembra, para las actividades de monitoreo y de raleo.
para la cosecha, y bueno, los momentos claves, los momentos que se consideran claves en lo que es el manejo del riesgo, es cuando hay movimiento de semilla, es decir, cuando se prepara la semilla, cuando se lleva al lugar de siembra, cuando se siembra, y después cuando se cosecha. Entonces, esos son los momentos claves, cuando hay más riesgo de dispersión o de pérdida o de flujo génico, de incorporación al ambiente no intencional de ese evento. Así que la cosecha es un protocolo que es intenso, largo. Bueno, ya vimos como si la cosecha puede ser manual o puede ser usando maquinaria, y ya vieron cómo hay que limpiarlas y asegurarse que libre de todo grano. Uso de equipos en común. Muchas veces los equipos están dedicados exclusivamente a material regulado, hay veces que no. Entonces, ahí aún más hay muchas reglas a seguir cuando ese equipo, después de una inspección externa, interna y demás, va a usarse para quizás material convencional. Cómo hacer la disposición final, habíamos hablado de quizás quema, cavas. La otra en ensayos experimentales es la trilla y cómo desarmar el grano para hacerlo no viable. Y después monitoreo de plantas voluntarias por cierta cantidad de años. Entonces ese lugar es claramente marcado, no se puede sembrar el mismo cultivo o ningún cultivo que no sea fácilmente diferenciable por esa cantidad de años en las que se hace el monitoreo. Un protocolo de incidentes potenciales que cubre los que nos han pasado, nos ocurre, pero en realidad uno no sabe qué es lo que pasa porque son incidentes no esperados, pero bueno, tratando en base a la experiencia y las cosas que hemos sufrido, escuchado y imaginado, tratar de cubrir todas esos incidentes. Y después un protocolo para las auditorías internas, que es lo que hay que hacer, y también para las visitas gubernamentales. Sí, acá terminó. No sé si tienen preguntas o cómo se... Si hay preguntas, les digo, si me van levantando la mano, así les puedo acercar el micrófono. Bueno, sí, la pregunta es por ahí un poco básica, pero hablando de los mecanismos que se está mencionando mucho de las New Breeding Technologies, lo que es mutagénesis inducida, todos los materiales IMI que se están presentando en sorgo, que ya veríamos viéndolo en girasol, maíz y todo. Estos eventos, SL o IMI, ¿están en algún momento inscriptos en algún organismo? ¿Hay una supervisación del INASE de estas tecnologías que son biotecnologías? Quizás no son transgénesis, pero son biotecnologías. Y de acá no se habló mucho de lo que sea la parte de mutagénesis inducida. Perdona, le está representando al INASE, si bien esa no es mi área específica, pero sí puedo contestar. Sí hay estas tecnologías, por ejemplo los materiales Clearfield y demás, están inscriptos. Ustedes saben que en el INASE hay una Comisión Nacional de Semillas por donde todas las variedades que se vayan a inscribir pasan. Esta CONASE a su vez tiene comités que son específicos para cada especie y están formadas por expertos de fuera del INASE que entienden muy bien en estos temas. Entonces todo aquello que sea por distintos tipos de mutagénesis, New Breeding Techniques y demás, analizan estos materiales, aparte del análisis que hace Conavia y demás, analizan estos materiales y van a estar en el Registro Nacional de Variedades. Entonces el INASE se está encargando de esto. Y si vamos a hacerlo una cosa muy simple, vamos a dar una explicación como para un chiquito de 5 años. Se hace una gran diferencia a cuando se le introduce algo ajeno a una planta, allí serían estos OGM, o cuando la modificación se hace dentro de la misma planta.
una mutagénesis dentro de la planta, ya sea natural, inducida o lo que fuere. Entonces, esa es la gran diferencia. Y el INASE es el que tiene a su cargo todo este seguimiento. No, no pasan por la CONAVIA, no, pero digamos que hay un organismo que vela por ello. Yo le quiero agregar que en los materiales IMI, el registro de las imidazolinonas, sí, el registro de las imidazolinonas están registradas para usarse sobre girasol o colza o arroz IMI. O sea, tiene que haber una ampliación de uso de la imidazolinona a través de ensayos de eficacia y ensayos de residualidad para poder, si usted toma el registro de productos fitosanitarios de Argentina, va a encontrar la particularidad de algunas imidazolinonas que se pueden usar para materiales IMI. Eso se hace. Sí, o sea, están librados a la mano de Dios. Bueno, es solamente para clarificar, porque apunté mucho a un tema toda la presentación. El Instituto Nacional de Semillas obviamente entiende todo lo concerniente a semillas. Hay un registro nacional de comercio y fiscalización de semillas donde se inscriben todos los que venden semillas, pero como la actividad de la que estamos hablando es anterior a la comercialización, se creó un registro nacional de operadores con OBGMs. Este registro se lleva dentro del área que yo trabajo. Además de hacer las inspecciones de campo, lo que tenemos también a cargo del INASE, de nuestra área, es el análisis de los informes de cierre. Como todo esto lleva un expediente, que es el libro que se escribe para cada actividad, todas las actas con nosotros, y entonces ahí se hace en forma conjunta entre el solicitante y el INASE la adecuación de todos los resultados, porque no queremos que quede semilla por ahí desperdigada y además que haya un cierre lógico de toda una historia que se estuvo escribiendo. Y eso también es el área donde yo estoy, para que sepan más o menos cómo van estos controles y demás. Ah, perdón, y toda importación y exportación, ahí trabajamos en forma conjunta. Las importaciones y exportaciones se inician por el área nuestra y participa, como ya les explicó SENASA, con todo el tema de la FIDI y además los análisis que ellos hacen. Sí, yo lo que quería agregarle a Magdalena que no lo dijo, que también en la etapa de ensayos regulados, cuando la tolerancia es herbicidas, ellos tienen que ir haciendo la ampliación de uso del herbicida. Por ejemplo, el glufosinato de amonio no estaba nunca registrado sobre maíz, porque no, entonces se hacen los ensayos regulatorios del registro. O los aburrimos como locos, o tienen mucha hambre, o fue todo súper claro, no sé, pero... Sí, estás con el timing cruzado. Bueno. ¿Sí? No, me pareció excelente ver en la contratapa del número del INASE lo que ustedes ponen sobre la alfalfa transgénica ilegal. Acá el mayor comercio es del betito, que compite con los semilleros autorizados y se ha hecho algo así, una campaña también así. Esto no deja de ser una propaganda de alto impacto, ¿no? Esa es una reflexión que al ver que usted nos facilitó, cuando veo la contratapa de la alfalfa transgénica, se me ocurrió pensar enseguida el mercado mayor, que es el maíz híbrido con transgénesis. Bueno, se lo agradezco porque la que hizo eso soy yo. Yo soy medio como un sargento de caballería. Las cosas están bien, no están mal, y en lo personal no acepto grises, después interviene todo el resto del INASE, incluso la parte legal y demás. Lamentablemente, los argentinos tenemos
mala costumbre de, y si lo puedo hacer por izquierda, ¿por qué lo voy a hacer por derecha? Es una muy mala costumbre. Se está actuando, se actúa mucho, los tiempos legales son, los tiempos procesales son muy extensos y demás, pero sí se está trabajando en todo esto. Porque es un verdadero problema, porque, a ver, dígame una cosa, cuando usted está por el interior del país, le entregan directamente, compra algo, le entregan el ticket directamente de lo que compró o lo tiene que pedir. Bueno, hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque si no me lo pedís, bueno, entonces el día que logremos cambiar nosotros esa forma de pensar, las cosas van a ser tan distintas que ni se imagina. Pero tenemos que cambiar esa forma de pensar e inducir a los demás de que, por favor, si todos tiramos para el mismo lado, las cosas van a ir bien. Nada más. Señora. Agradecemos entonces a todos, despedimos a nuestras disertantes con un aplauso, la verdad que excelente.